aumento viene, ¿no? Y viene, sí, gradual, viene gradual. Está Ricardo Delgado con nosotros. ¿Qué haces, Ricardo? Buen día, Nación. Buen día, ¿cómo estás? Bien. Feliz día a todos. Veía este informe de Pancho. Primero, ¿cómo dirías que es la situación con estos ruidazos que tuvimos? Alimentos, ley bases todavía incierta. Contame qué ves ahí. Bueno, me parece que el gobierno está de alguna manera ingresando en una nueva fase económica, ¿no? Yo creo que estos primeros 6 meses los mercados financieros le dieron un alivio y un empujón sustancial, lo que se marcaba recién, la consolidación del superávit fiscal, tanto primario como financiero. Pero ahora empieza a ver lo que hay abajo en el fondo del lecho cuando el agua empieza a bajar. Los mercados financieros en general sobrereaccionan, tanto las noticias positivas como las negativas. Y creo que enfrentamos ahora meses que son críticos en términos de lo que la política económica puede ofrecer hacia adelante, ¿no? Veíamos antes el dato de inflación muy favorable de la ciudad de Buenos Aires, el 4.4. Es interesante porque en general la inflación de la ciudad de Buenos Aires siempre es mayor a la del promedio del INDEC, del promedio nacional. Era 9 y pico la del mes pasado. Claro, 9,8 contra 8,8. Exactamente, claro. pero en general está por arriba la inflación de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual es probable que el INDEC la semana que viene, hay alguna probabilidad, no es la estimación que tenemos los economistas en promedio, pero es probable que esté por abajo del 4. Por abajo del 4,4, quiero decir, de la ciudad de Buenos Aires, el dato. Ahora, la pregunta es cómo sigue la película, y un poco que tiene que ver con lo que mostraba recién Pancho, en términos de expectativas. El gobierno está en condiciones en los próximos meses de darle a estas expectativas que todavía se sostienen en niveles elevados, alguna confirmación de que esas expectativas empiezan a verificar. En el margen yo te diría que sí, el salario privado registrado de vuelta en los últimos 2 meses está creciendo por encima de la inflación. No así los informales, que son casi la mitad del empleo. No así el salario público, por supuesto. Con lo cual todavía hay una situación de sensaciones mixtas y que no terminan de definir hacia dónde los próximos meses se pueden llegar a dar. ¿Vos estás imaginando una salida muy lenta de la recesión o un poquito más rápido? Yo no veo una V corta, digamos, que es lo que el gobierno espera. Es natural que después de una caída tan marcada como sufrimos a partir de la gran devaluación de diciembre, para tener en términos de dimensión, la devaluación de diciembre fue la tercera más grande de la historia argentina, después del Rodrigazo, año 75, y después de la salida de la convertibilidad, la de diciembre del año pasado fue la tercera. Y lo que uno ve en esas experiencias es que la caída del PBI, del consumo, de las exportaciones, de la inversión, es muy marcada. Bueno, me parece que por el lado de la producción empieza a haber algunas señales de que lo peor ya pasó. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, la producción de autos está creciendo, no así singularmente las ventas, pero hay como una suerte de producción para volver a tener inventarios y en algún momento, cuando la demanda se recupere, empezar a vender. Dicen que hay una gran recuperación, por ejemplo, de la venta de motos. Ahí puede haber algún efecto de sustitución entre moto y autos, ¿no? La gente diciendo la moto... Abaratemos, ahorremos, vamos a la moto y ya no tanto al auto. Por el lado del consumo eso todavía no se ve. Sobre todo en el consumo no durable, alimentos y demás, sigue estando en niveles muy bajos. Ricardo, ¿vos ves 1586 riesgo país, el ruido del dólar, por la cuestión política interna? Bueno, yo creo que eso ayuda, contribuye o no ayuda, digamos. Claramente la no sanción de ninguna ley en estos primeros 6 meses de gestión al gobierno le complica la idea de convencer a los inversores de que tiene capacidad de maniobrar en términos políticos. Es un gobierno débil desde el punto de vista legislativo. Me parece que al presidente eso mucho no le importa, pero la verdad que los inversores miran este tipo de cuestiones. Esto es así. Los inversores y los que toman decisiones económicas. Hay un dato, Luis, que es importante, y es que en julio no solamente vencen alrededor de 2.000 millones de dólares de la deuda del Estado argentino con los inversores, que asumo que los dólares están para pagar, sino que vence los 5.000 millones del swap.
Empiezan a vencer los 5.000 millones del swap. Y con China, el swap con China, y con China las cosas no están bien. Y los chinos, en general, miran la historia. Y en la discusión seguramente van a poner la deuda que se tiene, por ejemplo, con las represas hidroeléctricas del sur. Van a poner el no arranque de la central atómica Atucha 4. Cuestiones que hacen a la historia, un pasado que con los chinos ha sido complejo en un sentido porque la Argentina no ha respondido. Entonces me parece que ahí está la discusión y creo que es parte del miedo de los inversores hoy. Supongamos que sale la ley, ahí tenés un instrumento que es el régimen de grandes inversiones, tenés la reforma laboral un poco lavada, pero la tenés. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar la inversión? A ver, son todos elementos centrales, a mi juicio el RIGI como la reforma laboral lavada, como decís vos, son importantes. Pero en tanto y en cuanto no se perciba que hay una recuperación, digamos, consistente de la demanda, la inversión no va a entrar, salvo en estos sectores puntuales. Por ejemplo, el RIGI para proyectos de más de 200 millones, esto obviamente va a alentar, digamos, todo lo que tiene que ver con gas y petróleo, todo lo que tiene que ver con minería. Por supuesto, pero son sectores puntuales, que son importantes, sobre todo para la generación de divisas en el corto plazo. Ahora, desde el punto de vista de la atracción, del movimiento del consumo interno, del mercado interno, eso va a tardar, insisto, porque lo que veíamos antes y lo que vos mostrabas muy bien, Pancho, la caída de los salarios, de los ingresos en términos reales en los últimos años ha sido realmente muy marcada y la recuperación, si bien en términos del sector privado registrado, que es un tercio del empleo, se está empezando a ver, todavía falta para poder recuperar toda esa caída. Bien, se lo voy a preguntar. No, me parece que si no, no soy yo. ¿Y el dólar 1.260, estamos bien? Bueno, creo que volvimos a los niveles de brecha, te diría, naturales para esta economía. Más allá de volver a tener superávit, y discutamos si es sostenible ese superávit hacia adelante, que es parte también de la discusión que se está teniendo en estos momentos, volvemos a tener tener una brecha del 10% no era para esta economía, no era razonable, sobre todo después de 6 meses en donde además el Banco Central está devaluando muy poco. Y ese es otro de los grandes temas, ¿no? Claro. ¿Qué va a pasar con el famoso crawling peg, este ajuste del 2% mensual en el tipo de cambio oficial en los próximos meses? Placer siempre, gracias por venir. Como siempre, gracias. Hasta luego. No quiero dejar de mandarle un gran beso a Juli Ubalde, que es una de nuestras productoras, que hoy cumple años. Así que le mandamos, debe cumplir 17, porque viste que es jovencísima. Yo pedí por